to Daniel 11, verse 40. Si pudiesen ir a Daniel 11, verso 40. We see that this verse comes in two parts. Hemos visto que este versículo viene en dos partes. First, the king of the south comes against the king of the north, Primero, el rey del sur va contra el rey del norte, and then the king of the north comes against the king of the south. y luego el rey del norte va contra el rey del sur. So we're marking two separate battles, Así que estamos marcando dos batallas separadas, which we create two time of the ends. con las cuales creamos dos tiempos del fin. And what we did yesterday Y lo que nosotros hicimos ayer was compare and contrast these two time of the ends, fue comparar y contrastar estos dos tiempos del fin, these two battles. estas dos batallas. The reason why we're approaching the subject this way Y la razón por la cual estamos abordando el asunto de esta forma is I'd like us to spend most of the rest of our time together porque yo espero que podamos pasar el resto del tiempo que tenemos juntos studying the battle between the king of the north and the king of the south. estudiando la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. I should say the war. O yo debería decir la guerra entre ellos. And instead of going through all the verses of Daniel 11, Y en lugar de ir y pasar por todos los versículos de Daniel 11, particularly 5 to 15, which we came to understand in 2016, particularmente del 5 al 15, que son los que llegamos a entender en el año 2016, I hope that for those of us that are new, yo espero que para aquellos entre nosotros de que eso es nuevo, we can just see it in the verse of verse 40. si pudiésemos simplemente verlo en el verso 40, It will give us a structure that we can start placing the other verses on. eso nos daría una estructura con la cual podemos empezar a ver los otros versículos. So we're going to build that structure with compare and contrast. Y esa estructura la vamos a construir usando comparación y contraste. When considering 1798, Cuando consideramos 1798, we particularly wanted to consider the 1260 that leads to this date. particularmente queremos marcar los 1260 que nos llevan a ese año. We also mark a 126 to 1989. También marcamos un 2 y 6, o sea, 126 hasta el That 89, begins in 1863. que comienza en el año 1863. Brother Emilus, why would we mark 1863? Hermano Emilis, ¿por qué marcaríamos el año 1863? Sorry? Porque la iglesia entró en una dispersión. So this is a scattering. Ok, esto aquí sería un periodo de and this is a dispersión scattering. y este sería un periodo de dispersión. And what did we call this in Revelation 13? ¿Y cómo llamamos a este periodo en Apocalipsis 12? The wilderness. El desierto. And in 1863 in Acts 27, Y en 1863, en Hechos 27, what happened to the ship? ¿qué ocurrió con el barco? Yes. Cambió de curso. So we can mark the 126 or the 1260. Entonces podríamos marcar el 126 o los 1260. We read 8MR, A gente leu o Manuscritos Liberados, volume 8, 354.1, página 350. Eso lo conseguimos en where Ellen White Manuscritos describes Revelados. 1798. Volumen 8. Esa cita, ella describe But instead of 1798. describing the papacy, Y ella, en vez de describir al papado, who is she describing? ¿a quién describe? Escrevendo. Pius VI. A Pío She's VI. describing the man himself. Ella describe al hombre como tal, This is Pius VI. a que era Pío VI. She says that he was the one that was noted in prophecy. Ella dice que ese fue aquel notado en profecía. She says that twice. Y ella dijo eso dos veces. She says he received the deadly wound,
ela diz, ele recebeu a ferida mortal. Dice que él recibió la He herida was led mortal. into captivity Dice que fue aquel que fue llevado en cautiverio here, aquí. and then she says he died in captivity. Y luego dice de que él muere en cautiverio. What year con- did Pope cautiverio. Pius VI die? ¿Y en qué año murió Pío VI? En 1799. Deadly wound in Portuguese. La herida mortal en portugués. F-E-R-I-D-A. Mortal. Mortal. And death? Muerte. M-O-R-T-E. T-E. The last thing we discussed with this history Lo último que nosotros discutimos acerca de esa historia is that prior to 1798 es que antes de 1798 is the history of the war tenemos una historia de una guerra that leads up to 1798. que nos termina llevando a 1798. And that war should explain what's going on. Y esa guerra debería explicarnos qué es lo que está aconteciendo. Then we can compare and contrast that history with 1989. Por lo tanto, cuando comparamos eso y lo contrastamos con nuestra historia de I'd 89, just like us to consider what was happening in 1989. me gustaría simplemente describirles qué es lo que acontece en 1989, Because this is our time of the end. porque este es nuestro tiempo del fin. And if we believe that the beginning illustrates the end, Y si nosotros creemos de que el principio ilustra el fin, it should teach us about what these battles look like in our time. debería eso enseñarnos cómo son las batallas en nuestro día. I'm paraphrasing from an article someone wrote Voy a hacer una paráfrasis de un artículo que alguien escribió, who was actually there at the wall on November 9. una persona que estuvo allí en la caída del muro el 9 de noviembre del 89. Estava lá no muro no dia 9 de novembro. Obrigado. She said that not far away from the Berlin Wall, Ella dice, esta persona, que no muy lejos del muro de the Berlín, German politicians were debating los políticos alemanes se encontraban debatiendo what to do with the mob that was crowding by the gates. en cuanto a qué hacer con aquella manifestación que se estaba acumulando en las puertas. And they had considered ordering the guards to shoot into the people. Y habían considerado decirle a la guardia que disparasen a las personas, They decided not to intervene. pero luego decidieron no intervenir. And the reason they decided not to intervene Y in la razón por la 1989, cual ellos en 1989 decidieron no intervenir, she is saying that because of what led up to 1989, ella dice que por causa de lo que nos llevó a 1989, the communist government of East Germany el gobierno comunista de la Alemania Oriental no longer believed its own propaganda, ya no creía en su propia propaganda. and no one was willing to kill their fellow citizens for something they didn't believe in. Y que nadie estaba dispuesto a matar a sus propios compatriotas o ciudadanos por algo en lo que ni siquiera creían. So you see a regime, Entonces ustedes ven aquí un régimen and it's breaking down from the inside que se está rompiendo o está colapsando desde adentro, because the politicians themselves have failed to believe their own propaganda. porque los políticos ellos mismos fallaron en creer en su propia propaganda. And she is saying in this article Y ella dice en este artículo that these demonstrations in 1989 mattered de que estas demostraciones de 1989 fueron significativas because they completely demoralized it. porque ellas completamente desmoralizaron a la Unión The Soviética. politicians understood that they were completely opposed Y los políticos entendieron de que ellos estaban completamente opuestos, la Alemania Oriental, no and then la they Unión lost Soviética. their will to impose their system. Se dieron cuenta que fueron rechazados por la sociedad y perdieron el deseo de imponer su sistema
de imponerlo por la So you fuerza. see this demoralization Así que ustedes pueden ver esta desmoralización and the failure of a propaganda machine. y la falla de esta máquina propagandística. And the reason their propaganda machine failed Y la razón por la cual la máquina propagandística de ellos falló was because the United States had a stronger propaganda machine. es porque los Estados Unidos tenían una maquinaria propagandística más fuerte. But for all appearances in 1989, Pero según las apariencias, en 1989, for what it looks like, Ah, para o que parece, em 1989, it's falling apart from the inside. la Unión Soviética parece estar cayendo o derrocándose desde Not a adentro, visible outside attack. demoliéndose desde adentro. No era un ataque externo And we visible. considered that if 1798 marked a deadly wound, Y nosotros consideramos que 1989 denota la herida mortal o marca la herida mortal. then 1989 must mark a deadly wound. Entonces, si 1798 marcaba As una we herida just mortal, read, it's demoralized, 1989 también. Y como acabamos de leer que hubo but it's not dead. que hubo una desmoralización, pero que no estaba muerta, Sister Barbara, y hermana when Bárbara, did the Soviet Union die? ¿cuándo fue que la Unión Soviética sí murió? ¿O cuándo fue que muere? En 1991. And in December of 91, En diciembre de 1991, what happened ¿qué ocurrió? that brought down the Soviet Union? Que derrumbó a la Unión Soviética. Gorbachev cayó o renunció. The day Gorbachev resigned, Es el día que Gorbachev renuncia they also dissolved the Soviet Union. y también se disuelve la Unión Soviética. Again, we see the fall of a king and a kingdom. Así que vemos al mismo tiempo la caída de un rey y de un reino. But what do we understand about this line of 1798? Pero ¿qué nosotros podemos entender de esta línea, la de encima de 1798? What did we learn from Revelation 13? ¿Qué aprendimos de Apocalipsis 12? No, de Apocalipsis Sister 13. Jessica, Hermana Jessica. when you consider the king of the north in this history of 1798, Cuando usted considera el rey del norte en esa historia, en was 1798, engaged in a war, ellos habían entrado en una guerra, received a deadly wound, luego recibe una herida mortal, it died, muere, and after it died, where did it go? y luego de morir, ¿a dónde va esa bestia? ¿Qué hace? para onde foi? ¿O para dónde fue? Morrer. Was buried. Buried. Sí, So fue it went into a enterrada. grave, Entonces la echaron en una tumba, counterfeiting Christ. falsificando a Cristo. So what's going to happen? Y luego, ¿qué acontece con ella? La resurre. It'll come out of the grave, Ella resucitaría, saldría de la tumba, the deadly wound healed, la herida mortal sería sanada and all the world will wonder after the beast. y el mundo entero se maravillaría delante de la bestia. Healed? Sanada o curada. So what must happen to the king of the south? Así que, basados en esto, ¿qué tiene que acontecerle también al rey del sur? ¿Tiene que morir? He's gonna die and he's gonna lose for the king of the north. Va a He morir did that in y... 1989. Sí, él hizo eso en We 1900 compare and contrast. en 1989, pero cuando comparamos y contrastamos, He's gonna be in 1991.
In en 1991. 1991 va a resucitar de nuevo. Estoy un poco perdida. So the king of the south is gonna receive the deadly wound in 1989. Así que el rey del sur va a recibir la herida mortal en el 89 y va a morir en el 91. Exactamente. Is that what you asked? Eso es lo que And me then I estabas asked what preguntando. we can expect. Y luego te pregunté, ¿qué podemos esperar? We can expect another fall of the king of the south. Debemos esperar entonces otra Well, if he caída, falls again, what must Otra- he do? otra caída del rey del sur. Pero antes de que él caiga de nuevo, ¿qué debe ocurrirle a él? Because he's in the grave. Porque él se encuentra en una tumba. En 2016 So he's resucitaría. going to resurrect. Ok, tú dices que va a resucitar. So that was the logic we came to with Daniel 11:40. Porque entonces, bueno, esa fue la conclusión a la que llegamos con respecto a Daniel 11:40. Part A and Part B. Parte A y parte B. There was one other thing we noted with this history Hay otra cosa que también notamos en esa historia. is we're also in these studies trying to understand what this war looks like. Es que con estos estudios queremos saber o entender cómo esa batalla So es. you may have seen studies done O cómo esa guerra, cómo luce esa guerra, cómo es. where we're taking 1989, Es posible que ustedes hayan visto estudios donde nosotros tomamos doing 30 years 1989, trazamos 30 to años, 2019. lo llevamos hasta el 2019. And what are we hoping to learn by marking 30 years ¿Y qué esperamos nosotros aprender cuando marcamos los 30 años? from the time of the end? Desde el tiempo del fin. Brother Joachim, Hermano Joaquín, where do we get this 30 from? estos 30, ¿de dónde los sacamos? ¿De los sacerdotes? So what are we trying to learn about this? Entonces, ¿qué hemos estado tratando de aprender con by respecto a marking esto? 30? Al marcar los 30 años. De que la obra de los sacerdotes va a comenzar. Marcamos aquí el bautismo, Baptism of Christ, el bautismo de Cristo, and then we could say that he goes into the wilderness or a Y- time of trouble. y luego diríamos de que Él va al desierto o un tiempo de angustia. But we can mark this 30 as the beginning of a work. Pero podemos marcar ese número 30 como siendo el inicio de su trabajo después de los And we 30. can see that prior to his baptism, he's been engaging in the work of construction. Y nosotros sabemos que antes de él bautizarse, él estaba, So that is the 30 we mark from 1989 to 2019. él trabajaba como constructor. Y sabemos que esos son los 30 que nosotros marcamos, del 89 hasta el Which battle is 2019. 2019? ¿Y qué batalla es la del 2019? So then Rafia. it can be tempting to say 1989 is Raphia. Entonces podemos ser tentados a pensar de que 1989 es Then what is Rafia. 1991? Entonces, ¿qué sería el 91? What Panion. problem do we have there? ¿Qué problema tendríamos al hacer eso? Si marco el 91. Si marco el año 91 como siendo Panion. So you're saying 91 is Panion? Entonces estás diciendo que el año 91 sería Panion.
No me So- acuerdo. If we went to the line of Pyrrhus, Si vamos a la línea de Pirro, or we could just consider it from Acts 27, o si pudiésemos considerarlo simplemente desde Hechos 27, the first ship el primer navío begins to fall que comienza a caer at Panium, en Panion, and it's fallen by Sunday law. y ya está caído cuando llegan a la ley dominical. That's the path of the United States. Eso sería los pasos de los Estados The Unidos. UN begins to rise, Y las Naciones Unidas comienzan a levantarse, or the seventh head. o la séptima cabeza, But we can also mark with Pyrrhus pero lo que también podemos marcar con Pirro, that this is where Russia begins to fall, or the king of the south. que ahí mismo también Rusia comienza a caer, o Putin, el rey del sur. Panium marks a deadly wound. Panion marcaría una herida mortal entonces. And what does Sunday law mark? ¿Y que marcaría la ley dominical? La muerte. So then where do we mark death Entonces luego, ¿dónde es que estamos nosotros marcando la muerte for the king of the south? para el rey del sur? En la ley And the dominical. deadly wound? ¿Y la herida mortal? En So if Panion. we say that 1991 is Panium, Por lo cual, si nosotros decimos que el año 1991 es Panion, we're saying it's the deadly wound. estamos diciendo de que eso sería la herida mortal. But 1991 isn't the deadly wound, it's the death. Pero 1991 no sería la herida mortal, sino la muerte. 91 não é ferida mortal, é a morte. Can you see the problem? ¿Logras ver el problema? Había dos problemas o dos conflictos ahí. Un- Entonces nos podemos sentir tentados a cambiar eso para el año 91. So when we mark this 30 years, Cuando marcamos estos 30 años, what are we illustrating? ¿qué estamos ilustrando? La vida de Cristo. Illustrating what? ¿Ilustrando qué? Su sacerdocio. So this is us, it's the priests. Ok, entonces estos seríamos nosotros, los sacerdotes. If we want to then consider king of the north, king of the south, Si queremos después entonces considerar el rey del norte, el rey del can we sur, necessarily put all of that over this line? ¿será que tenemos que necesariamente colocar todas esas cosas en esa línea que tenemos aquí? Or is it to make one specific point? ¿O ella está hecha para hacer un punto específico? Para hacer un punto I kind necesario. of think this is similar to our problem with shipwreck. Yo pienso de que esto es bastante similar al problema del naufragio, Where you can see harvest and latter rain at the same waymark. donde conseguimos ver la lluvia tardía y la cosecha en el mismo momento, en el mismo hito. You need to be able to see one story and separate it from the noise of the other story. Tenemos que ser capaces de poder ver una historia y separarla de todo el ruido de las otras historias. Because you're seeing different experiences at the same waymark. Porque usted está viendo diferentes experiencias en un mismo hito. So if we're going to talk about the priests and our experience, Porque si entonces vamos a hablar de los sacerdotes y de nuestra experiencia, we can use this 30 years podríamos usar esos 30 años
But we can't just shift 30 to 1991 Pero no podríamos simplemente cambiar el 30 y moverlo para el and 1989 go 30 from Panium. y tratar de decir de que hay 30 años y luego viene Panium. Because this is the beginning and end of the training of the priests. Porque esta línea aquí está enseñando el inicio y el fin del entrenamiento de los sacerdotes. And if we go 1991 Y si nosotros vamos al año 91 to 2021, hasta el and we 2021 try and make that Panium, y intentamos convertir esto en Panium, what is it the beginning and end of? ¿qué es esto? ¿Este es el inicio y el fin de qué? Because here it's dead Porque aquí ella está muerta and here it's dying. y aquí está muriendo. If you were to see it, the beginning illustrate the end, Si quisieras ver de que el inicio ilustra el final, then we'd have a logic. entonces tendríamos una lógica. But they're two different experiences. Pero son dos experiencias diferentes. It's not the beginning and the end of a rise or a work. No es el inicio o el final de una obra o de un Or the surgimiento beginning and end of a fall. o el comienzo y el final de una caída. We've got no story to connect that to. No tenemos ninguna historia con la cual conectar eso. Is everyone okay with that? Todos están bien con eso. So the other thing we considered yesterday, Por lo tanto, lo otro que hemos considerado ayer, I wanted to introduce us to this idea of two histories. quiero introducirlos a esta idea de las dos historias. So we considered the modern Israel. Nosotros ya consideramos al Israel moderno. When does the history of modern Israel begin? ¿Dónde comienza la historia de Israel moderno? En la historia What date milerita. should I put here, Brother Matthias? ¿Qué fecha debería yo poner aquí, hermano? 1798. Matthias. How do I spell scattering? ¿Cómo puedo deletrear dispersión? Before the end, upward. E-N-T-O. Thank you. So before 1798 there's a scattering. Así que antes de 1798 hay una dispersión. Why were they scattered? ¿Y por qué fueron dispersos? Why are God's people ever scattered? ¿Por qué el pueblo de Dios es alguna vez dispersado? ¿Para qué es todo eso? Por rebelión, por entrar en cautiverio. Why, eh, why is there captivity or darkness? Because they're symptoms, not the disease. no, me están hablando desde los síntomas, pero no la enfermedad. ¿Por qué ellos terminan en esa situación? Apostasy. Por la So God's apostasía. people went into apostasy. El pueblo de Dios entra en apostasía, They were scattered, fueron dispersos and then they begin to come out of that apostasy. y luego empezaron a salir de esa apostasía. And what brings them out of that apostasy or darkness? ¿Y qué los saca de esa apostasía o de esas tinieblas? Sister Laura, Hermana Laura, what did they need ¿qué necesitan to ellos bring them out? para salir de ese estado? Convicción de pecado. So that's the first one. Eso sería lo primero. So three Justicia messages. y Is that juicio. O sea, los tres mensajes. ¿Te parece bien? okay? Three angels' messages. Los tres mensajes angélicos. And then we find Y luego this is encontramos, the history of the Millerites. siendo esto la historia de los mileritas, We understand it all went wrong here. nosotros sabemos que después todo salió mal después de esta The historia. ship went off course, El barco o el navío se salió de curso and we have this second history. y tenemos esta segunda historia. You could say this is the Alpha, Podríamos decir que esta es la historia alfa and this is the Omega.
Y esta la historia omega. And whose history is this? ¿Y qué historia es esta? La historia de los So this 144.000. is modern Israel. Esto sería Israel moderno. What about modern Babylon? ¿Qué podemos decir entonces de la Babilonia moderna? When was Babylon scattered? ¿Cuándo fue Babilonia dispersada? ¿1798? So in 1798 they're scattered. En 1798 ellos fueron dispersos, I don't want to go into proving that, so I'm just going to state it. así que no quiero probar esto, simplemente lo voy a declarar, afirmar, That the papacy had gone into apostasy de que el papado había entrado en apostasía and they're scattered. y fueron dispersos. I don't want to go into a study of the specific dates, No quiero entrar en un estudio de las fechas específicas de esto, just that we can understand that they were scattered in 1798 solo para que podamos entender de que ellos fueron dispersos en 1798 and for them to come out of that condition, what do they need? y para que ellos puedan salir de esa condición, ¿qué necesitan? Brother Ethan, Hermano Ethan, what does the papacy need to come out of a history of scattering? ¿qué necesita el papado para salir de esta historia de dispersión? ¿Un ejército? What do they need before they can get an army? ¿Qué necesitan ellos antes de necesitar un 'Cause if it ejército? was that easy, they could be there today. Porque si fuese tan fácil, eso ya estuviese ahí para ellos desde ahora. If Un they're mensaje. scattered Si ellos son dispersos because of apostasy, por causa de una apostasía, where's their problem, external or internal? ¿dónde está el problema de ellos? ¿Es interno o es externo? Brother Ethan. Hermano Ethan, Externamente. So when Ex- we're scattered, por lo tanto, cuando nosotros somos because dispersos, Babylon comes and takes us captive, ya que Babilonia viene y nos lleva it's cautivos, all Babylon's fault. es la culpa de Babilonia, The externo. problem is Babylon. Nuestro problema es Babilonia. Where's our problem? ¿Dónde está el problema? Internal. Es un problema So if the interno. papacy is scattered, Si el papado es disperso, is their problem the beast? ¿será que el problema está en la bestia que ella usaba? So their problem is external Entonces el problema es externo or internal? o es interno. Compare and contrast. Compara y contrasta. It's okay. No You entiendo. can do it again. Está bien, no importa, lo podemos hacer de nuevo. So internally, De manera interna, we go into apostasy. nosotros nos fuimos en apostasía. Babylon comes against us and takes us captive. Babilonia viene y nos toma, nos lleva cautivos. And we go into a time of scattering. Y luego entramos en un periodo de dispersión. What's our problem? ¿Cuál sería entonces nuestro Is it problema? Babylon Nuestro problema es or our Babilonia condition? o nuestra condición. It's our condition. Nuestra condición. So when we come to the papacy Por lo tanto, cuando vamos al papado and they've gone into apostasy, y ellos entran en apostasía, I'm going to call that 1773. voy a decir que eso ocurre en They abolished 1773. the Jesuit order. Ellos sacaron o They stopped persecuting God's people. abolieron la orden, la orden jesuita, And then they are scattered. se detuvieron en la persecución contra el pueblo King de of the Dios, South comes against them. fueron dispersados y el rey del sur llegó contra They're ellos, taken captive. son tomados Is the cautivos. problem their the king of the south ¿Será que el problema es del rey del sur or the beast? o, de la, Or o, is es it la, their condition? o es la bestia o es la condición de ellos? You have to take their history to ours. Debes comparar la historia de ellos con la nuestra. Seria a condição dele.
Their internal condition. La condición interna, entonces. So, what do we need to sort out our internal condition? Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia para resolver nuestro problema interno? That came in 1798. Esa solución que llegó en 1798. It's on the board. Está en la pizarra. So, you understand the internal condition in this history. Por lo tanto, tú entiendes la condición interna en esa Is the historia. problem. ¿Será que ese era el problema? Correct that problem, what do they need? Para corregir ese problema, ¿qué es lo que ellos necesitan? Just say it. It's okay. A leader? Miller? ¿Un líder? ¿Miller? What's Miller's job to do? ¿Y cuál es el trabajo de Miller? ¿Cuál es la obra What de does él? he have to give? ¿Qué tiene que dar? And Un what mensaje. message is that? ¿Y qué mensaje es ese? Not details, you could apply this to every history. ¿Qué detalle tú puedes aplicar de aquí a cualquier historia? What was Miller's message? ¿Cuál era el mensaje de Miller? It can't help us if we don't know what it is. It's based on Revelation 14. Está basado en Apocalipsis 14. What do we call that? ¿Cómo llamamos a eso? Do you remember the Acts 27? ¿Recuerdas Hechos 27? Paul gave a message to Felix and Agrippa. Pablo le da un mensaje a Felipe, a Félix y Remember what Agripa. we called that? ¿Recuerdas cómo llamábamos a ese mensaje? Comes in 3 parts. Un mensaje que viene en 3 partes. Perhaps you're trying to think of the exact words. I'm happy for just the 3 angels' messages. Estoy feliz con solamente la respuesta a los 3 mensajes angélicos. Can you see that? ¿Será que puedes ver eso? So you said a leader. Tú dijiste que ellos necesitan un William líder. Miller. Eso sería What Guillermo was his Miller. message? ¿Cuál era el mensaje de Miller? So is that okay? Entonces, ¿te parece bien? Because if he didn't have the 3 angels' messages, Porque si ellos o él no hubiese tenido there's no point to having him in that history. los 3 mensajes angélicos, no tiene ningún sentido tenerlo a él en la historia. So what does the papacy need? Así que, ¿qué necesita el papado? A leader? ¿Un líder? That's an important point I want us to mark. Ese es un punto importante que yo quiero que marquemos. They need a specific leader, Necesitan un líder específico, but they also need a 3-step prophetic testing message. pero también necesitan un mensaje profético probatorio en 3 And etapas. when does the papacy receive a 3-step prophetic testing message? Y cuando el papado recibió ese mensaje probatorio en 3 etapas, Fatima. con Fátima. And what year was that? ¿En qué año? You En can mark mil- 1916. puedes marcar 1916, For the purpose of this, I'm going to mark 1917. pero para el propósito de lo que estamos haciendo hoy voy a poner en 1917. And this is when the message came in 3 parts. Aquí es cuando el mensaje llega en 3 partes. The first one, La primera the parte message of fear. es el mensaje de miedo. This is 3 children in Portugal. Esta es la historia de los 3 niños en Portugal. Their first vision is one of seeing hell, La primera visión es aquella de ellos mirando el infierno and they are afraid.
y luego son The asustados. third one is a message of judgment. El tercero sería el mensaje de juicio. What is the second message? ¿Y de qué se trata ese segundo That is the mensaje? point of this whole experience of Fatima. Que es el punto de toda esta experiencia de Fátima. Los tres secretos, la This is gloria. known as the three secrets. Esto aquí es conocido como los tres secretos. Counterfeit three angels' messages. La falsificación de los tres mensajes angélicos. Brother Gabriel, Hermano Gabriel. Participaron de una misa. O tuvieron una santa cena con un ángel. Comieron la misa. Les enseñó that una all occurs oración. in 1916, Todo eso ocurre en which is why Brother 1916, Matthias wanted to take us there. que es por la razón por la cual el hermano Matías nos quería llevar al año 16. But I would suggest that is all in preparation to receive the three secrets. Pero yo diría que todo eso ocurrió en preparación para recibir los tres mensajes. This all happens on a specific day. Todo esto pasó en una fecha específica. May 13. Mayo 13, 13 de mayo. Não, eu entendo o propósito, só não estou entendendo o que que pode ser. The second is the mission that they have, the purpose for their mission. La What was misión, that el purpose, Brother propósito de la misión. ¿Cuál era ese propósito, hermano Joaquín? ¿Dedicar a Rusia? So, this specific date Esta fecha específica is June 13. sería 13 de But they junio. begin to see Mary on the 13th of May. Pero luego ellos van a ver a María en el día 13 de Brother mayo. Joaquin is right. Hermano Joaquín, está bien. I believe this second message gives the point of all these visions. Yo diría que el segundo mensaje It's the only real solid instruction they're given. es la única instrucción sólida y real que estos niños reciben, ese segundo mensaje con respecto a Rusia. And that is to defeat the king of the south. Y el mensaje era que había que derrotar al rey del sur. I'll paraphrase what Lucia said that she heard. Voy a parafrasear lo que Lucía dijo que ella escuchó. And this is supposedly what Mary told them. Y esto es supuestamente algo que María le dijo. She says that the world is about to experience war and hunger. Ella le dice o escuchó de que el mundo estaba a punto de experimentar mucha guerra y It hambre, says punishment from God. que iban a ser castigos de parte And de the Dios church and the Pope are about to be persecuted. y que la Iglesia Católica y el Papa estaban a punto de ser And she perseguidos. says that to prevent this from happening, Y le dijo que para evitar de que eso acontezca, Russia must be consecrated to Mary. Rusia tiene que ser consagrada a María. If you follow Mary's instructions, Y si ustedes siguen las instrucciones de María, Russia will be converted Rusia se convertirá and there will be peace. y habrá paz. But if Mary's instructions are not followed by the church, Pero si las instrucciones de María no son seguidas por la Iglesia, Russia will spread error throughout the world. Rusia va a esparcir sus errores por todo el mundo. There will be new wars and persecution. Habrá nuevas guerras y Some nations will persecuciones. cease to exist. Algunas naciones dejarán de existir. But she says, in spite this, Pero ella dice que en lugar de eso, the Pope will consecrate Russia. el Papa tiene que consagrar a Rusia. Russia will be converted. Rusia se va a convertir. The world will enjoy a period of peace. El mundo disfrutará de una época de paz And Mary is going to triumph. y María va a triunfar. So in the second part of these three secrets, Entonces, en la segunda parte de esos tres and secretos, through subsequent visions that Lucia claims to have, y a través de visiones subsiguientes que Lucía dijo que ella tuvo,
declaró haber tenido. The repeated instruction is to dedicate Russia. La única repetición repetitiva era de dedicar So a when you Rusia. consider what Satan is doing, Entonces, cuando ustedes consideran lo que Satanás estaba tratando de hacer ahí, it's in this history that he's starting to target Russia. es en esa historia donde él empieza a hablar de Rusia, a And concentrarse why en would he be Rusia. doing that in June of 1917? ¿Y por qué Satanás estaría haciendo eso en junio de 1917? Sorry? So it's 1917. Entonces, en We 1917, know that sometime 100 years in the future, nosotros sabemos que unos 100 años más adelante en el futuro, we can expect around 2017, por ahí en 2017, there's some tension between the king of the north and the king of the south. iba a haber una tensión entre el rey del norte y el rey del sur. I want to understand Y yo quiero entender why in 1917 Satan is wanting this work done. por qué desde 1917 Satanás está queriendo que se encarguen de ese problema con el rey del sur. Because we would want to see the healing of the deadly wound occur around the Sunday law time period. Porque nosotros sabemos que la herida mortal de la bestia va a ser sanada por ahí cerca de la ley dominical. But he's doing a work within his church over 100 years sooner. Pero 100 años antes, él está haciendo una obra con su iglesia. So why are they receiving their three angels' messages in 1917? Por lo tanto, ¿por qué es que ellos están recibiendo sus 3 mensajes angélicos desde 1917? Sister Carol. Hermana Carol, Can you see the question? ¿será que logras entender la pregunta? Creo que sí. So you're asking if he can see what Russia is Tú me estás preguntando si, ¿será que Satanás puede ya ver lo que Rusia era en as aquel the king momento, of the south. como siendo el rey del sur? When do you think Russia becomes the king of the south? ¿Cuándo crees que Rusia se convirtió en el rey del sur? Because if it's engaging in war with the king of the south, Porque si él está en una guerra con el rey del sur, the war is prior to 1989. esa guerra es antes de 1989. So it's already the king of the south before 1989. Así que sabemos que el rey del sur ya era rey del sur antes de 1989. Brother Emilis, Hermano Emilis, when do you think it becomes the king of the south? ¿cuándo crees de que se convierte en el rey del sur? ¿En la Revolución de Octubre? Pero no conozco la So razón. around April, I think it was April 1917. Así que cerca de abril de 1917, I think it begins in March. creo que comenzó en marzo, The Tsar or the Tsar of Russia is abdicates, el zar de Rusia abdica and revolution sweeps away the leadership. y la revolución So there's a barre revolution con here that la topples the revolución Tsar, barre con la dirigencia. Así que hay una revolución aquí en contra del zar que lo derroca and gaining strength in this history y él gana esa historia. is Lenin leading the Bolsheviks, Luego Lenin lidera a los bolcheviques and in the October Revolution, y en la revolución de octubre, which was actually November by our calendar, que es de hecho noviembre en nuestro calendario, Lenin takes power. Lenin toma el poder. So
So these three messages are in the very middle of this history. Así que estos tres mensajes se encuentran en el medio de esta As historia. Russia is changing from a monarchy Al momento, justo en el momento cuando Rusia se está transformando de ser una monarquía to a completely different beast. a ser una bestia completamente diferente. Sister Carol, Hermana Carol, does that help you at all? ¿será que eso te ayuda de alguna forma? So when do you think Russia would become the king of the south? ¿Cuándo piensas entonces que Rusia se convirtió en el rey del sur? Does anyone else have any thoughts? I don't know. Si alguien tiene alguna idea. So prior to March, Antes de marzo, Brother Emily, hermano Emilis, when Lenin takes power, cuando Lenin toma el poder, so you want to, sorry. So you want to mark it hard in October. entonces tú lo quisieras marcar bien fuerte ahí en octubre. Yo diría que sí, que yo creo, pero es cuando comienza el proceso tal vez. So we can make it more broad if you're happy with that. Así que lo podemos hacer más amplio si te parece bien. Can we just identify that it's transitioning in this period? Podemos por lo menos decir o ver de que ellos están en periodo de transición en este periodo. It begins 1917 as a monarchy under Tsar Nicholas. Comienza en 1917 todavía siendo una monarquía bajo el zar Nicolás It ends 1917 under the Bolsheviks and Lenin. y el año 17 termina siendo una nación con los bolcheviques y A Lenin. communist country opposed to the papacy. Una nación comunista en oposición al papado. So it's changing in this year Así que está cambiando en este año from one power to another. de un poder al otro. So I would mark 1917 Por lo que yo marcaría 1917 as the beginning of the King of the South. como el comienzo del rey del sur. And right in the middle of this history, Y justo en medio de esa historia, before it's even really taken on Lenin or that characteristic, mucho antes de que ella tomara la característica o Lenin, Satan is already preparing for its destruction. ya Satanás se está preparando para destruirla. So Sister Carol, are you okay with that? Hermana Carol, ¿estás bien con eso hasta ahora? To mark 1917. Marcar como 1917, So my original question framed a little differently. siendo el rey del sur. Ahora mi pregunta la inicial, la voy a cambiar un poco. We're still over 100 years before Sunday law. Todavía nos encontramos como a unos 100 años de la ley dominical. So why is it in this history? ¿Por qué en esta historia Satanás está haciendo todo esto? What I would suggest Lo que yo sugeriría is that they have an alpha. es de que ellos tienen una historia When we alfa. talk about Sunday law in our Y, history, y cuando hablamos de la ley dominical en nuestra historia, we're marking down here. la estamos marcando por acá. It would be kind of like Paul Se va a convertir en algo así como si Pablo, speaking about the second coming. cuando hablaba de la segunda venida, There's more to that than just the end point. hay más que eso que simplemente el punto final. Because we have to understand two other histories. Porque tenemos que entender dos otras, Millerites, 144,000. dos historias más que salen de los mileritas y los And we must do 144,000. the same for them. Entonces lo mismo tenemos que hacer con So if ellos. Satan is doing a work against the king of the south in 1917, Entonces si Satanás está haciendo una obra en contra del rey del sur en esa historia, en el then we 17, must also understand the work of the papacy in this history. en 1917, tenemos que entender entonces la obra del papado en esa historia. I would
would suggest in the history surrounding 1917. Yo diría que en la historia que está, que rodea 1917. And as Millerite history typifies ours, Y como la historia millerita tipifica la nuestra, the work in this history should typify this history. la obra de esta historia debe tipificar la otra, Hermano Emilis, Onde é que a gente marca o fim do espalhamento? ¿dónde marcamos el final de la dispersión de ellos? ¿En junio del The 17? end of this scattering, ¿El final de la dispersión? it gets a little more complicated. Es un poco más complicado. I say 1899 Yo diría que es 1899, because we're marking more than the King of the South in this history. porque estamos marcando más que simplemente el rey del sur en esta historia. There's other things that we can compare and contrast. Hay otras cosas que podemos y debemos comparar y contrastar. This is the beginning of the overturning of a leadership, Este es el inicio de la the derrocación raising up of the o Millerites. la caída de una... This is the beginning of the overturning of the leadership Este es el inicio de la caída de una dirigencia with the raising up of the 144,000. con el levantamiento de los 144,000. So there's also a work within the papal church. Así que en la iglesia papal también hay una obra. But I don't want us to get distracted just with those dates. Pero no quiero que nos distraigamos solamente con esas I esas just want us fechas. to be comfortable with the concept of an alpha and an omega history. Quiero que nos sintamos cómodos con los conceptos de las historias alfa y omega. Are we all comfortable with that concept? ¿Será que estamos todos cómodos con ese concepto? Sister Yumi, Hermana Yumi, are you okay seeing that? ¿te parece bien ver esto de esta forma? Alpha and omega of modern Israel, El alfa y el omega del Israel moderno alpha and omega of modern Babylon. y el alfa y el omega de la Babilonia moderna. And I'm going to suggest Y yo voy a sugerir there's war with the king of the south in this history, de que hay una guerra contra el rey del sur en esta historia. and there's war with the king of the south in this history. Entonces hay guerra contra el rey del sur en esta otra. You could say this is Hitler ¿Podrían ustedes decir de que esto es Hitler versus the Soviet Union. en contra de la Unión Soviética? You could say this is Trump Y ustedes podrían decir que esto es Trump versus Putin or Russia. contra Putin o Rusia. So enclosed in these histories Entonces, al cerrar o encapsulando esas is a historias, war against the king of the south. es una guerra en contra del rey del sur. Are we okay with that concept? Estamos bien con ese concepto Because it's being set up in 1917, porque ha estado siendo establecido desde el 17 and it's not being set up in 1917 for a war down in our history with Trump and Putin. y él no está preparando todo eso en It's 1917 not para being tener set una up in guerra. 1917 No fue establecido en for a 1917 war in 2019 with para Trump and tener Putin. él una guerra en algún punto más allá en 2019 contra Putin y Trump. If this was a Bible verse, Si esto aquí fuese un we versículo would say bíblico, look in its historical context. nosotros diríamos, tenemos que ver esto en su contexto What histórico. were they meaning for their generation? ¿Qué significaba eso para la generación de ellos? Because Satan isn't worried about this history. Porque Satanás no está preocupado por la historia de aquí. He's worried about this rising. Él está preocupado es de este levantamiento del poder de la Unión Soviética. Sister Yumi, Hermana Yumi, Regard to the scattering. es con respecto a la dispersión. The scattering of the Babylon. It's the time of gathering for the Israelites. So what I was going to ask is if they would to have another scattering.
What you're asking, Sister Yumi, Lo que tú estás preguntando, hermana Yumi, is that we put a 126 up here, es que nosotros colocamos un 126 aquí and we said that we were scattered again. y nosotros decimos de que fuimos dispersos de nuevo, Yes? ¿cierto? Sí, entonces yo quisiera saber si en la de abajo ocurre lo mismo. I would say they're scattered again. Sí, yo diría de que ellos fueron dispersos de nuevo. What happens in 1844? ¿Qué ocurrió en 1844? Es el cierre de la What did gracia. they experience? ¿Qué experimentaron ellos en el 84, en el 44? ¿Qué fue amargo? El mensaje falló porque Cristo no vino And they were disappointed? y fueron chasqueados, ¿no? So there's a disappointment here. Así que tenemos un chasco. We're discussing here Hitler versus the Soviet Union. Aquí estamos discutiendo a Hitler en contra de la Unión Soviética. The papacy has allied itself with Hitler. El papado se alió con And they're Hitler trying to use him to defeat the king of the south. y están tratando de usarlo a él para derrotar al rey del sur. Are they successful? ¿Será que fueron exitosos al hacer eso? When do they fail? ¿Cuándo fallaron? The end of World War II, Al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. en I'd mark 1945. that as a disappointment. Yo marcaría eso como un chasco. How long is this history? ¿Cuánto dura esta historia de aquí? 1798 to 1844. De 1798 a 1844. 46 años. How long is this history? ¿Cuánto dura esta historia de aquí abajo? 1899 to 1945. De 1899 a 1945. 46 years. 46 años. So we can compare and contrast much more than I was meaning to go into. Así que podemos comparar y contrastar mucho más de lo que yo estaba queriendo hacer. We can mark a disappointment Podemos marcar el chasco and another scattering y otra dispersión before we get into our history. antes de llegar a nuestra historia. Whether it relates to us Bien sea que se relacione con or the nosotros war between the north and south. o con la guerra entre el norte y el sur. But Brother Emily, all that we're doing this for Pero todo, o la razón por la cual estamos haciendo is todo esto, I want you to be comfortable, es porque quiero que se acostumbren. not just that we can see the King of the South resurrect, Es que no simplemente para que puedan ver de que el rey del sur resucita, but that we're also comfortable that when we go into prophecy, sino también que queden cómodos para que cuando vayamos a la profecía, it can talk about two histories of the King of the South. ella nos hable también de dos historias del rey del sur, That it exists in this history que existió en esa historia and it exists in this history. y existió en esta otra historia. Brother Emily, Emilis, Disse que o Papa usou Hitler contra a União Soviética. ¿usted dijo que el Papa usó a Hitler contra la Unión Soviética en esa historia? La manera en que yo la veo que Hitler y Alemania entraron en guerra contra Rusia sin ningún tipo de papel o parte del papado. Era como si vamos a entrar en una guerra con Rusia y el Papa se unió con ellos y dijo, bueno, yo te ayudo. come into power. ¿Quién ayudó a que Hitler se montara en el poder? It's 1933, Es 1933, early. a inicios del He isn't 33. yet a dictator. Todavía él no es un Isn't yet a dictador. dictator. Who
enables him to actually take that position? ¿Quién básicamente le permite que él tome esa posición? Estoy intentando pensar cómo el papado pensó There's esa historia. a Catholic party within the German government Hay un partido católico dentro del gobierno that is alemán completely democratic que es completamente and democrático opposed to Hitler. y está en oposición a Hitler. And Pope Pius says, Entonces, antes de que el Pío if I go into an alliance with you, Hitler, le dice, si yo entro en una alianza contigo, I Hitler, will abolish that party. yo aboliría ese I partido, will force it to, of itself, disband. forzaría a que entre ellos mismos se expandan o And se your last dispersen. obstacle Y tu último obstáculo to a dictatorship will be prevented. para tener una dictadura sería prevenirla. Essentially, yes. Esencialmente sí. Mussolini in Italy Mussolini en Italia became a dictator se volvió un because of dictador the Lateran Treaty. por causa del Tratado de Letrán. Hitler became a dictator Hitler se convirtió en un dictador because of his alliance with Pope Pius XII. por causa de su alianza con el Papa Pío XII. The papacy could have prevented both of those things. El papado pudo haber prevenido ambas They cosas, chose not to pero ellos escogieron no hacerlo because they had a plan or an agenda. porque ellos tenían un plan o una agenda. He was a power, Él estaba en poder, fascism, era el poder that was fascista ready to take on the Soviet Union. que estaba listo para conquistar a la Unión Soviética. What I want us to see, Lo que quiero que vean that while Hitler had in his mind already to fight the Soviet Union, es que mientras Hitler tenía en su mente ya conquistar la Unión Soviética desde el principio, the papacy helped him come into power. el papado lo ayuda a él a entrar They en were el poder. planning that well before. Ellos estaban planeando esa guerra desde antes. So, Brother Matthias, Hermano Matías. Entonces cuando entramos nosotros alineamos las estrategias a la de Satanás. ¿Será que él sabía que esto era una historia alfa? I don't conceptualize that he did. Yo no conceptualizo de que él sabía que era una historia alfa. I don't think that way, no. Y de hecho pienso que no lo creo, no creo que sea así. You can see through the structure of these lines Ustedes pueden ver a través de las estructuras de este mensaje whether these are always neat and perfect. o de esta línea donde si esto, todo siempre está en caja But when you come to a line of the counterfeit, pero cuando vamos a la línea de la falsificación, you can see glaring mistakes. nosotros podemos ver que hay errores Where claros he's trying to scrape things together. donde se nota que él está tratando de hacer las cosas And you can begin parecidas. to identify points where he doesn't have the prophetic insight that we can have. Y ustedes van a empezar a encontrar que hay ciertos hitos o puntos donde él no consigue introducir ese We have the aspecto advantage of the Holy profético. Spirit, En resumen, nosotros tenemos la ventaja del Espíritu Santo and he's disadvantaged. y Satanás está en desventaja en cuanto a eso, sin el Espíritu Santo. So the point of Brother Joaquin Así que el punto, el hermano Joaquín, si él hubiese sabido de que era un alfa, si él hubiese estaba en fin, él nunca le hubiese dicho a Jacinta en el año 91 de que ese trabajo fue hecho bien y fue aceptado. Paul the second deals with divorce. Con Reagan. So, what Brother Joaquin is saying, I think, Lo que el hermano Joaquín está diciendo, creo,
is that when we see the fall of the Soviet Union in this history, es que cuando vemos la caída de la Unión Soviética en esta historia, you can demonstrate that Satan did not know that the king of the south would come back. ustedes pueden demostrar de que Satanás no sabía que el rey del sur volvería otra vez. So he can't have had insight into this history, the Amiga. Então, ele talvez ok, ele não poderia entender Él no hubiera podido entender esta historia de aquí solo, como nosotros lo hicimos. Cuando creemos que el rey del sur llega a su fin. So the purpose of this study, O sea, el propósito de este estudio, you can go into much more detail, ustedes podrían entrar en mucho más but I detalle, just want us to see that there is a war with the king of the south pero quiero que vean de que hay una guerra contra el rey del sur in an alpha history, en una historia alfa, and there is a war with the king of the south in an omega history. y luego hay una guerra contra el rey del sur en una historia omega. So that when we begin to consider Pyrrhus, Entonces, para que cuando comencemos a considerar a Pirro, we can understand that he comes in two parts. podamos entender de que él viene en dos partes. We have about 10 minutes left, Nos quedan como 10 minutos and I just want to illustrate that one other way. y me gustaría ilustrar todo esto de solamente una otra That forma is by más. looking at his country. Y eso sería al mirar su propio país, The country of Epirus. el país de Épiro. Pyrrhus was the most famous king, Pirro fue el rey más famoso. and if you look at the history of that kingdom, Y si ustedes miran a la historia de ese reino, o from the rey, first king, desde el primer rey, who was Admetus, que era Admetos, to Pyrrhus, hasta Pirro, he becomes the 10th. él es el 10º rey. And we remember, Y recordamos, as we've gone over a few times, ya que hemos pasado por esto unas cuantas veces, that a king can equal a kingdom. de que un rey puede ser igual a un reino. So if you consider Admetus to be the first, Así que si consideramos a Admeto siendo el primero, Pyrrhus becomes the 10th. Pirro se convierte en el 10º. We understand that when he became king, Nosotros entendemos que cuando él se convierte en rey, he was forced for a time to step aside, él fue forzado por un tiempo a apartarse del poder, a and a salir. new king came in, Hubo un nuevo rey que vino, Neoptolemus II. llamado Neoptólemo II. Neoptólemo II. Pyrrhus forced him to co-rule. Pirro lo forza a compartir el poder con él, a ser corregentes. Is there a word for that I could write? Co-rule? Or I'll just... Corregencia. So Pyrrhus forces this other king to co-rule with him. Así que Pirro forza a este otro rey para que Then correinar he con has él. this king killed, Luego él termina matando a ese rey and he comes back as the sole ruler. y él vuelve como siendo el único rey. Solo. Único. If we brought this down to our time, Si trajemos esto a nuestro tiempo, I'm saying that Pyrrhus, yo diría de que Pirro, I'm hoping it was demonstrated from Acts 27, y yo espero de que haya sido demostrado a partir de Hechos is the 27, king of the south in the history of Raphia and Panium. es el rey del sur en la historia de Rafia o Panio. So who does Pyrrhus represent? Por lo tanto, ¿a quién representa a Pirro? If Pyrrhus is the king of the south Si Pirro es el rey del sur in the history of Raphia and Panium, en la historia de Rafia y Panio, who does he represent?
¿A quién él representa? Vladimir Putin. A Vladimir Putin. Is everyone okay with that? ¿Están todos bien con eso? Any questions? ¿Alguna pregunta? So when it comes to 2009, Cuando llegamos al 2019, 2009, so 2008, disculpen, al 2008, Vladimir Putin has run for 2 consecutive terms. Vladimir Putin había ya hecho sus 2 periodos, sus 2 mandatos And under the consecutivos, Constitution of Russia, y según la Constitución rusa, you cannot run for a 3rd consecutive term. tú no puedes lanzarte por un tercer mandato So he steps consecutivo, aside por lo cual él sale o and se somebody aparta else comes in. y hay otra persona que viene. Who was that? ¿Y quién fue ese? Medvedev. Medvedev. And this was 2008 Esto fue en to 2008 2012. al 2012. Did they co-rule? ¿Será que fueron corregentes? Yes. Sí. Vladimir Putin never left. Vladimir Putin nunca lo dejó. Nunca salió In realmente. fact, even the banner De hecho, el eslogan o for Medvedev's campaign el banner de la campaña de Medvedev has Medvedev and Putin standing alongside each other, tenía a Medvedev y Putin uno al lado del otro and it says, "Together we win." diciendo juntos ganaremos. And they ruled together in that 4-year term. Y ellos reinaron o estuvieron juntos como gobernadores en esa época, Before Putin became sole ruler. antes de que Putin se convirtiese en el gobernador único. So if we compare and contrast, Así que si comparamos y contrastamos, Putin becomes the 10th, Putin se convierte en el 10º run through the leaders of Russia or the Soviet Union, a través de la historia de los reyes de la Unión Soviética y and who de becomes the Rusia. first? ¿Quién sería el primero? If you were to run through each one of those leaders, Si ustedes van y pasan por cada uno de los líderes de la Unión you would Soviética, find this is Stalin. encontrarían que el primero es Stalin. Stalin was ruling in what time period? Stalin estaba gobernando ¿en qué periodo? I'll get to Lenin. Alguien preguntó que si sería Lenin. Yo voy a hablar de Lenin, World War II. la Segunda Guerra Mundial. So if we're going to mark the King of the South in this history, Así que si vamos a marcar al rey del sur en esta historia, who's fighting Trump? ¿quién está luchando contra Trump? Vladimir Putin. Vladimir The Putin. King of the South in this history, Y el rey del sur en esta historia, who fought Hitler? ¿quién luchó contra Wasn't Hitler? Lenin. No era It Lenin, was Stalin. fue Stalin. Before Pyrrhus came to power, Antes de que Pirro llegue al poder, I want to mark 4 people. quiero marcar a 4 personas. First of all, his father, Primeramente, su padre, Aeacides. Aeocides. Aeacides involved his people in a war Aeocides llevó a su pueblo a una guerra that they became tired of. en la que después se cansaron, de la que después se cansaron. So he was deposed in a coup, Así que él fue depuesto en un golpe de estado and Neoptolemus II became king, y Neoptólemos II, the same one from this history on this line. el mismo que está en la historia de allá, en la línea, Neoptólemos. Soon after, he was restored to the throne, Poco después, él fue restaurado al trono, but he'd been so weakened by this deposition pero siendo tan débil por causa de esa deposición que ocurrió, that he only lasts a short time, de que solamente duró por un tiempo corto and he's killed. y lo mataron.
In his place, his brother becomes king. Y en su lugar, el hermano de él se convierte en rey, Aucetas II. But Alcetus had a problem. Aucetas II tenía un problema. He had what they called an ungovernable temper. Él tenía lo que era conocido como un temperamento ingobernable. I'm just going to say that he had no self-control. Voy a decir de que él no tenía ningún tipo de autocontrol. So Aeacides removed in a coup. Así que Aeacides es removido en un golpe de estado. In comes Neoptolemus, Y luego llegamos a Neoptólemo II, who was a rival. que era su rival, o era un rival. Aeacides comes back but weakened. Aeacides vuelve, solo que debilitado. He's killed. Lo matan. And Alcetus II becomes king. Y Aucetas II se He convierte has en a rey. problem with his temper. Él tenía un problema con su temperamento. He cannot exercise self-control. No podía ejercitar el autocontrol. And the people only tolerate that so long before they kill him. Y las personas solamente no consiguieron soportar eso hasta que lo mataron. Let's consider the four that lead up to the history of Putin. Entonces consideremos a estos 4 líderes anteriores hasta llegar a Putin. You would mark Gorbachev. Ustedes marcarían a Gorbachev. And in 1991 early, Y desde el inicio de what happens 1991, to Gorbachev? ¿qué le ocurre a Gorbachev? He was removed in a coup, Lo removieron en un golpe de estado and a rival became temporary leader of the Soviet Union. y un rival se convirtió en el líder temporal de la Unión That Soviética. rival was Yanayev. Este rival era Yanev. He didn't last long. No duró por mucho tiempo. In this history, 3 days. En esta historia fue por 3 días. Gorbachev comes back, Gorbachev vuelve, but because of the events of that coup, pero por causa del evento de ese golpe de he's estado, so weakened Gorbachev está tan debilitado that he abdicates. de que él renuncia And who o abdica. becomes the new leader of the Russian Federation? ¿Y quién se convierte en el nuevo líder de la Federación Rusa? Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. What was Boris Yeltsin's problem? ¿Y cuál era el problema de Boris Yeltsin? El alcohol. I've never seen another world leader Nunca vi antes a otro líder mundial get essentially carried off planes by his security guards. que tenía básicamente cargado por sus guardaespaldas And physically held up during speeches. y físicamente lo tenía que sostener a él dentro en sus propios discursos. His people lost so much respect for him Las personas perdieron tanto respeto por él because of his alcoholism por causa de su alcoholismo and corruption. y su corrupción. He had no self-control. No tenía autocontrol. And because of that, he became so unpopular. Y por causa de eso se hizo tan impopular He was essentially forced to step down, de que fue básicamente forzado a salir del puesto. which paved the way for Putin. Que eso le dejó el camino pues abierto a Putin, a su primer ministro. Pyrrhus and Putin Pirro y Putin, were both very inexperienced, ambos eran muy poco inexperientes, new. eran nuevos, eran Pyrrhus novatos. because he was young, Pirro porque era muy joven Putin because he had very little experience in government. y Putin porque tenía muy poca experiencia con respecto al gobierno o a la Is gobernación. everyone content to see the parallels between Putin and Pyrrhus? ¿Será que todos consiguen ver el paralelo entre Pirro y Putin? Can you see that? ¿Será que lo logran ver? Then I want to make one other comparison before we close. Entonces quisiera hacer una comparación más antes de cerrar. That's to mark the end from the beginning. Eso es marcando el So fin desde el Pyrrhus is inicio. Putin, Pirro es Putin, but Putin
typified by Stalin? Si Pirro es Putin y Putin es tipificado por Stalin, Who preceded Stalin? ¿quién fue el que precedió a Stalin? ¿O quién precede a Stalin? Lenin. Lenin. What was Lenin's problem? ¿Cuál era el problema de Lenin? It wasn't lack of self-control. No era falta de dominio propio. Lenin's problem El problema de Lenin was his health. era su salud. Boris Yeltsin resigned Boris Yeltsin renunció, his reason being because of health, la razón de él era por causa de salud, which was in a way accurate, que en cierta forma eso era real, but his health problems were due to his alcoholism. pero sabemos que su problema de salud se debía a su And Lenin alcoholismo. was forced to pull back from government Lenin también fue forzado a salir del poder because of a series of strokes. por una serie de derrames. So he's incapacitated by strokes, Así que él quedó incapacitado por los derrames, leaving the way for Stalin to rise. dejando el camino libre para que se levantase Stalin. Stalin comes into power, Stalin viene y toma el poder and his first work is to put down all the other opposition. y su primer trabajo es empezar a derribar todos aquellos que sean opuestos a él, Particularly from Trotsky particularmente de Trotsky and his followers. y los seguidores de Trotsky. Putin has to come into power and put down opposition. Putin también tiene que entrar en el poder y empezar a deshacerse de oposición, Particularly from the oligarchs. particularmente de los oligarcas. Lenin recognized the nature of Stalin. Lenin es alguien que reconoció la naturaleza de Stalin. Reconoció la and he naturaleza tried de to Stalin. prevent his rise. Y él intentó prevenir el levantamiento de Stalin. Boris Yeltsin, towards the end of his life, Boris Yeltsin, bien cerca del final de su vida, recognized Vladimir Putin reconoció quién era Vladimir Putin and said that he regretted this decision y dijo de que arrepintió de su decisión. Se arrependeu dessa. Se arrependeu de sua decisão. We can then mark Boris Yeltsin as Lenin. Podemos luego también marcar a Boris Yeltsin, Lenin, When we consider Gorbachev, a Boris Yeltsin como Lenin, y al considerar a, when he Gorbachev, steps down at the end of the Soviet Union. cuando Gorbachev renuncia al final o abdica después al final de la Unión Soviética, He abdicated. es como si él hubiese abdicado, When Tsar Nicholas abdicates, igual como cuando el zar Nicolás abdicó, it's the end of the monarchy. fue el final de la monarquía. Zar Nicolás becomes Gorbachev. se convierte en Gorbachev. One ends the monarchy, Uno termina la monarquía, one ends the Soviet Union. el otro termina con la Unión Soviética. Lenin, Boris Yeltsin. Lenin, Boris Yeltsin. Both take over this new country. Ambos toman este nuevo poder o Both asumen. are weakened. Los dos son debilitados por causa de la salud. Both place the next dictator in his position. Ambos colocan al siguiente dictador en su posición, The same position that Stalin or Putin held for the rest of their time. que es el mismo posición que Stalin y Putin sostuvieron o sostendrán por el resto de sus vidas. Lenin placed Stalin and Putin. Ok. A mesma posição que Stalin ficou e Putin vão ter até o resto da sua vida. And they regretted it. Y Lenin y Boris Yeltsin se arrepintieron. And then Stalin and Putin Y luego Stalin y Putin, both face a war with the king of the north. ambos son los que tienen una guerra con el rey del norte. What I'd like us to see Lo que me gustaría que ustedes is that vieran when we're considering the Alpha and Omega histories,
es que cuando estamos considerando las historias alfa y omega, The Alpha King of the South is Stalin. el rey del sur alfa es The Stalin Omega King of the South is Putin. y el rey del sur omega es If Putin. Pyrrhus is Putin, Y si Pirro es Putin, and Putin was typified by Stalin, si Pirro es Putin y Putin fue tipificado por Stalin, then I would like to suggest entonces me gustaría sugerir that the two histories of Pyrrhus's life de que las dos historias de la vida de Pirro represent the two histories of the life of the King of the South. representan las dos historias de la vida del rey del sur. Are there any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Podrías So repetir if la última Pyrrhus conclusión? represents Putin, Si Pirro representa a Putin, A equals B, A es igual a B Putin is typified by Stalin, y Stalin tipifica a P Putin. equals Stalin. O sea, Putin B es igual a equals Stalin. Sería B What igual a does C. equal? Entonces A sería igual a qué? A equals C. A es también igual a So C. Pyrrhus not only typifies Putin but Stalin. Así que Pirro no solamente tipifica a Putin, pero también a Stalin. And you can divide Pyrrhus's life into two parts, Y ustedes pueden dividir la vida de Pirro en dos partes, just like you can divide the life of the King of the South tal como podemos también dividir la vida del rey del sur into an Alpha and Omega history. entre una historia alfa y omega. Brother Emilis. Hermano Emilis, Mhm. cuando tú escribes el número 1 y 10 en esa línea de encima, veo que hay algunos reyes que no están mencionados. Ellos vienen antes de Eacides o después. O esos reyes son todos cronológicos. Desde este de aquí hasta adelante, todos son cronológicamente ordenados. Los otros que restan están en esta historia de aquí. Anyone else? ¿Alguien más? We will close. We're over time. Vamos a cerrar, se nos acabó el tiempo. Tomorrow, Mañana I will just rewrite this in Portuguese voy a básicamente reescribir todo esto en and portugués quickly go over a few points, y rápidamente pasar por algunos puntos. and then I want us to start considering the life of Pyrrhus. Y luego quiero que comencemos a considerar la historia de Pirro. If you would kneel with me in prayer. Si se arrodillan conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you, Lord, for our blessing. gracias Señor por tus bendiciones. Thank you, Lord, that you show us the end from the beginning. Gracias Señor porque nos muestras el fin desde el principio. I pray for your latter rain. Te pido y agradezco por tu to lluvia understand tardía. these things. Te pido que nos las des para entender estas Also cosas. pray for your people, Lord. Te pido por tu pueblo, Señor. Also those that are scattered through the world Aquellos que están esparcidos en todo el mundo, that still need to be reached. que todavía necesitan ser alcanzados. Pray that we'll do our duty. Te pido que podamos cumplir nuestra misión y trabajo. In Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús.